Buenos días, hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor. Esta mañana hemos amanecido con una mañana muy fresca, ¿no? Una mañana bien especial, ¿verdad? Que el Señor nos otorga, nos regala. Bueno, esta semana pasada fue una semana de muchas bendiciones, ¿verdad? Realmente Dios el domingo pasado nos dio una palabra muy creativa, bastante alimento espiritual. Y ha sido una semana para reflexionar en la palabra que hemos recibido, la palabra que recibimos la semana pasada, un panorama general del Pentecostés, qué es el Pentecostés y un panorama general de lo que es el Pentecostés. Así que yo espero que haya sido una semana de mucha bendición para ustedes. ¿Para cuánto fue bendición la semana pasada, hermanos? Amén. Yo recibí una invitación de Uganda, hermanos, para ir a predicar a Uganda, imagínense ustedes. Así que a ver qué día me toca ir a predicar a Uganda, ¿verdad? Estoy en eso. Le dije al hermano, mire, voy a comenzar a orar, ¿verdad? Porque viajar hasta Uganda. Así que Dios sabe a dónde nos va a mover, dónde nos va a llevar a cada uno de ustedes. Dios tiene un lugar y ahora los tiene aquí, ¿verdad? Y el mejor lugar donde estamos es el lugar de la obediencia del Señor. Cuando estamos obedientes al Señor, ahí donde estamos en obediencia, ahí es el mejor lugar que tenemos. Así que esta mañana vamos a continuar con los mensajes sobre el libro de los Hechos en la serie, ¿verdad? Testigos con su poder. Y para esta mañana hablamos de recibiendo la promesa del Padre, el Pentecostés verdadero. Recibiendo la promesa del Padre, el Pentecostés verdadero. El propósito es que los discípulos de Cristo por fe reciban el poder del Espíritu para ser testigos de las maravillas de Dios en su ciudad y las naciones. Nuestro texto bíblico está en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Hechos 2, del 1 al 13. Ya el capítulo 1 lo hemos abordado, ahora vamos al capítulo 2, versículos 1 al 13. Se ponen de pie, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Y leemos de esta manera. Dice Hechos 2:1 en adelante: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Padre, bendícenos esta mañana con la meditación de tu palabra, que seamos todos los que estamos aquí tierra fértil para la semilla del reino que va a ser sembrada, para que podamos dar fruto para tu gloria. Señor, esta semana es una semana en la cual estaremos meditando sobre esto, sobre el recibir la promesa del Padre, el vivir el Pentecostés verdadero. Que esta palabra sea activada esta mañana sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, campamento de Dios, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el versículo 1 dice que estaban los discípulos unánimes, juntos. Así que lo primero que podemos ver es que había unidad y estaban juntos. Eso nos refleja la obediencia. Era gente que estaba en el lugar adecuado porque habían sido obedientes a Jesús. Les dijo: regresen a Jerusalén. Ellos regresaron y estaban en el lugar correcto, en obediencia. Así que recuerden que el lugar correcto donde debemos de estar es en el lugar de la obediencia.
Y por eso es importante que usted sea obediente a Jesús, ¿verdad? Es importante que usted obedezca al Señor, que le obedezca lo que Él ha dicho para usted en particular. Entonces, ellos estaban juntos también, estaban en ese lugar en unidad, habían logrado la unidad, habían ya solventado los problemas que habían tenido de las envidias entre unos y otros. ¿Quién será el primero? ¿Quién va a estar en el primer lugar? Eso ya lo habían logrado solventar, habían solventado ese resentimiento del fracaso de su líder, Pedro, que los había traicionado, ¿verdad? Diciendo que había negado al Señor, había traicionado su propio liderazgo, cuando dijo: yo de frente de todos, yo te sigo hasta la muerte, y a los momentos estaba ya diciendo, negando al Señor, y ellos estaban ahí frustrados. ¿Cómo es posible que Pedro haga eso? Tanto que dice y no hace nada. Todas esas cosas que cada uno de nosotros, como cualquier ser humano, tenemos, ellos la tenían también, seres humanos como nosotros. Y ahí estaban y trabajaron en la unidad y lograron llegar a este punto de unidad. Fue el mensaje que vimos hace 2 semanas. Así que esto refleja que habían llegado al lugar y al momento que Dios quería tenerlos. También en el versículo 1 dice que los judíos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, esta era la fiesta del Pentecostés, según ya fue descrita la semana pasada en Éxodo 19, que recordaban ese evento cuando llegaron al monte Sinaí, recibieron la palabra, los 10 mandamientos, y recibieron de parte de Dios esa visitación gloriosa en Sinaí. Pues ahí lo estaban recordando en Pentecostés y trayendo las primicias, los primeros frutos, más bien los primeros frutos de la cosecha, particularmente de la cosecha del trigo. Esa fiesta que está instituida por Dios en el Antiguo Testamento era un tipo, una sombra de lo que Dios quería dar a todo ser humano, pero particularmente a su pueblo. Todo aquello era un tipo, todo aquello era una sombra. Ese Pentecostés nada más estaba señalando para lo que venía, para lo que Dios iba a hacer en el futuro. Así que era solamente una señal profética. El Pentecostés del Antiguo Testamento fue una señal profética que señalaba al Pentecostés verdadero, al Pentecostés del Nuevo Testamento, que en el capítulo 2 se nos está ahí revelando. Dice el versículo 2 que de repente sucedió algo en ellos. Vino del cielo un estruendo, y comienza a decir, pero de repente, me interesa eso de repente. Le sucedió a los discípulos algo que los transformó, los equipó para ser los testigos del Señor Jesús. Ellos recibieron la promesa del Padre. De repente, fue una acción inmediata de Dios. Ya el momento se había dado, el lugar estaba preparado y era la acción divina que iba a venir sobre ellos. Y en un solo momento Dios transformó la vida de esas personas que estaban atemorizadas, desanimadas, confundidas quizás, qué es lo que había pasado, todavía lamentando la muerte del Señor Jesús, quizás todavía recordando algo de eso, pero ahora se convierten en testigos poderosos del Señor. Y Dios lo hace casi instantáneamente, digámoslo, por esa visitación que Él tiene. Hermanos y hermanas, Dios puede cambiar las cosas en un solo momento. Dios es poderoso para cambiar las circunstancias y cambiar los corazones y hacer maravillas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también veamos. Así que vino el Pentecostés verdadero. Experimentaron el cumplimiento de la fiesta profética del Pentecostés. Experimentaron que se cumplía lo que antes solamente se celebraba externamente, ahora lo iban a vivir ellos, lo estaban viviendo. Eso fue lo que ellos experimentaron. Nunca más celebraron el Pentecostés como antes, nunca más lo hicieron de la misma forma. Es que algo nuevo había venido para ellos. Ellos experimentaron el Pentecostés verdadero. ¿Qué sucedió en el Pentecostés verdadero? ¿Qué sucedió en el Pentecostés verdadero? Bueno, digamos 3 cosas. Primero, Dios mismo se manifestó con señales y prodigios. Dios mismo se manifestó con señales y prodigios. Diga conmigo, señales y prodigios. Dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo. Esa era una manifestación del Señor. Tan fuerte fue que la Biblia dice que vinieron por el estruendo. En el versículo 6, hecho este estruendo, se juntó toda la multitud. Fue un estruendo grande. La palabra quiere decir también un rugir. Fue como un rugido, pero una cosa fuerte por la ciudad. Fue un estruendo. Esto también nos hace recordar que eso pasó en el monte Sinaí,
que es el modelo antiguo testamentario para lo que el cumplimiento verdadero. Allá había un sonido de bocina que ponía a la gente hasta en temor, un sonido fuerte de bocina, dice la Biblia. Así también ahora, aquí había un estruendo tan fuerte que toda la ciudad escuchó tal estruendo y la multitud vino para saber qué pasaba ahí. También dice que era como de viento recio, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, también vino como viento, un viento recio que llenó toda la casa. El viento, siempre en el hebreo como en el griego, viento y espíritu es lo mismo. Viento y espíritu es la misma palabra. En el griego es neuma, en el hebreo es ruach. Quiere decir que es lo mismo, viento y espíritu, la misma palabra. Entonces, esa casa se llenó. Eran manifestaciones, señales del cielo, que estaba Dios viniendo sobre ese lugar, estaba Dios como descendiendo a ese lugar para ahí en ese lugar manifestarse de una manera sobrenatural, de una manera muy particular y especial. Así que también ese viento estuvo ahí dentro de ellos, soplando fuertemente, soplando fuertemente. Es como lo que Jesús dijo a los discípulos, a los apóstoles cuando se les apareció resucitado y les dijo: como el Padre me envió, los envío a ustedes también. Reciban el Espíritu, y sopló sobre ellos y dio un soplido sobre ellos. Y entonces en esa manera también ahora venía ese soplo divino, venía a llenar esa vida, venía a llenar a todas esas personas que estaban ahí. ¿Cuántos habían ahí? Algunos dicen de que eran los 12, pero no, más seguro es que habían por lo menos unos 120 ahí reunidos. De acuerdo a lo que dice el capítulo 1, ellos estaban perseverando en la oración y entonces vino ese viento y sopló sobre ellos fuertemente. Sopló ese viento, que es un símbolo del Espíritu mismo de Dios. Era la presencia misma de Dios ahí. Pero también hubo fuego. Dice que vino sobre ellos, versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Eso es lo que ahora también vemos. ¿Y qué significa eso? Era la presencia misma de Dios. En Éxodo 19, que es el Pentecostés del Antiguo Testamento, versículos 17 y 18, dice así: y Moisés sacó del campamento al pueblo a recibir a Dios. Dice que sacó a Moisés al pueblo a recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y escuche lo que dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Había descendido en él, sobre ese monte, Dios había descendido en el fuego. Ahora quiero que vea esto, ese fuego que estaban teniendo esos 120 hombres y mujeres, todos con el fuego sobre sus cabezas, todos ellos ahí. Ese fuego era la manifestación que Dios había descendido a ese lugar, que Dios estaba presente en ese lugar, que Dios estaba sellando la vida de ellos, que estaba viniendo sobre ellos de una manera sobrenatural. Era una maravilla, una manifestación gloriosa, que nosotros cuando lo leemos decimos: wow, qué tremendo lo que estaba pasando ahí. Ahora la pregunta es necesario esperar estas cosas que sucedan otra vez en nosotros para estar seguros de recibir la promesa del Padre? Porque hasta ahora no hemos hablado de la promesa, pero ¿es necesario todo eso? No, quizás no, pero una cosa es cierta, de que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios hace las cosas sobrenaturalmente, que lo que Él hace son cosas maravillosas, que Él no hace cosas que dijera repetidas, como que si fuera una cuestión ahí ya aburrida de hacer lo mismo. Yo quiero decirle que Dios quiere manifestarse en su vida de manera sobrenatural, hermano. Por eso entonces tenemos de esperar cosas sobrenaturales de Dios, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que hace cosas sobrenaturales. Ahora, ¿pero qué es la promesa del Padre? ¿Qué es la promesa del Padre? Porque en segundo lugar tenemos que decir que los discípulos recibieron la promesa del Padre. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4 comienza diciendo así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: llenos del Espíritu Santo. Amén, llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a tratar de comprender la promesa del Padre, porque la promesa era algo que fue ya de antemano, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y al llegar el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando presenta a Jesús, lo presenta como aquel que bautiza en el Espíritu Santo. En Mateo 3:11 dice Juan el Bautista, Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar. Y lo mismo repite Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo en el capítulo 3, Marcos en el capítulo 1, Lucas en el capítulo 3 y Juan en el capítulo 1 dice que Él vendría a bautizar en Espíritu Santo. Algunas versiones como en la Reina Valera, en algunos pasajes dice con Espíritu Santo, pero es en Espíritu Santo. Y va a bautizarlos en Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo en el libro de los Hechos que leímos hace unas semanas, en el capítulo 1 versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ahora la preposición ahí con realmente es en agua, mas vosotros seréis bautizados con, dice ahí, pero la preposición sigue siendo en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ¿qué significa ser bautizados? La palabra bautizo, hermano, ser bautizado, bautismo, significa ser sumergido. Vea por favor, escúcheme, esta es una palabra griega que en toda parte se traduce ser sumergido. Esa palabra es como cuando Jesús le pregunta a Juan, ¿y quién es el que te va a traicionar? Y le dice él, aquel que yo le dé el pan, en el que yo moje el pan, lo sumerja y se lo dé, es el que me va a traicionar. La palabra ahí es bautismo, el que bautice el pan y se lo dé, ese va a traicionarme. Quiere decir que bautizar es sumergir algo y sacar ese algo de una manera cambiada, transformada. Y ahora, vean por favor, aquí está Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el bautizador. Juan el que bautizaba. ¿Cuál era el elemento en el que bautizaba él? El agua. Su elemento era agua. Él bautizaba en agua. Y luego, ¿qué pasaba con la persona que se bautizaba? Llegaba arrepentida y salía de ahí perdonada de pecados. Cambiada, perdonada de pecados. Eso es lo que hacía él. Ahora viene, dice, pero el que viene tras mí va a bautizar no en agua, sino que Él va a bautizar en Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el bautizador es Jesucristo. El elemento en el cual se bautiza es el Espíritu Santo. Y lo que pasa con la persona que es bautizada en el Espíritu es que sale transformada, llena de poder para ser testigo de Cristo. El poder viene sobre esa vida. Entonces, quiere decir aquí que lo que está sucediendo en este momento, en Hechos 2:4, es que están siendo bautizados en el Espíritu Santo. Él dijo, van a ser bautizados dentro de no muchos días, van a ser bautizados. ¿Qué significa bautizados? Estaban siendo sumergidos. Por eso aparece esto. El Espíritu estaba llenando ese lugar. El Espíritu Santo estaba llenando ese lugar. El Espíritu Santo, ellos fueron sumergidos dentro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan grande porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él estaba llenando ese lugar. Ellos estaban sumergidos en el Espíritu Santo. Habían sido sumergidos por Jesucristo en el Espíritu Santo. Estaban siendo, hermanos, como hemos cantado ahora, como las aguas cubren la mar. Así estaban siendo ellos metidos dentro del ambiente, dentro de la atmósfera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era ese que estaba cubriendo ese lugar. Toda esa casa estaba cubierta por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Gloriosa experiencia. Y ahí fueron metidos ellos. Es la manera como Dios lo diseñó, como Jesucristo lo hizo. Él lo bautizó en el Espíritu Santo. Ahora, bien interesante esto. Porque la palabra que utiliza cuando dice en el versículo 4 es, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Porque ahora preguntamos, bueno, ¿y cómo es eso que fueron bautizados y son llenos? Bueno, también la llenura. ¿Qué es llenura, hermanos? Llenura básicamente es abundancia, plenitud, estar pleno, completos. O sea, tiene que ver con estar alguien que está completo, que está lleno, satisfecho, totalmente lleno y satisfecho. Entonces, Jesús mismo enseñó cómo es esto de que el Espíritu Santo también iba a llenarnos. Él en Juan capítulo 7, versículo 37, él mismo dice en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí, ¿qué dice? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque en ese momento Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué significa también esto, hermanos? Que el Espíritu no solamente nos cubre, sino que el Espíritu también nos llena. El Espíritu se derrama y el Espíritu nos llena también. Vea por favor la gloriosa obra del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros tengamos antes no puede funcionar si no ocurre este milagro, esta maravillosa obra de Jesucristo sobre sus discípulos. Entonces viene Jesús y los bautiza, pero también los llena. Cualquiera que viene a Él, que tiene sed, va a ser llenado, va a beber del agua que es el Espíritu Santo y va a correr de su interior ríos de agua viva. Bendito sea Dios por eso. Ahora, esto, hermano, que estoy diciendo es una promesa para todos aquellos que creen en Jesucristo, que se acercan a Él, que vienen a Él. El Señor les promete que los va a llenar y van a ser como ríos de agua que van a salir de ellos, tan llenos que van a poder, que va a saltar esa agua, va a salir esa agua, va a manifestarse esa agua. Pero también en Efesios 5:18 dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Eso también tiene que ver con un mandamiento, hay que ser continuamente llenados del Espíritu Santo. Una y otra vez, nosotros podemos ahora mismo, quizás algunos aquí en la congregación, puede ser que algunos, yo les invito a que reflexionen estos meses sobre esto. Van a ocurrir maravillas y milagros en nuestras vidas, van a ocurrir cosas maravillosas en nosotros. Pero ¿saben qué? Algunos pueden decir, bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿De qué es esto? Es más, puede ser que algunos, como en el caso del capítulo 19 del libro de los Hechos, algunos se les pregunten, mira, ¿y tú ya recibiste el Espíritu? ¿El Espíritu? ¿Y qué es eso? ¿Qué es el Espíritu? No sé nada de eso. Algunos no saben nada del Espíritu, porque piensan que todo es el asunto de escuchar nada más un mensaje de la palabra y ya terminó todo. Pero no se les ha hablado del Espíritu. Cómo el Espíritu glorioso de Dios quiere llenarnos para que nuestra vida sea totalmente transformada y cambiada. Pedro fue cambiado. Todos los discípulos fueron transformados cuando vino esa realidad a su vida. Así que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también dice el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo manifestó sus dones. En este caso, el don de lenguas particularmente. Él manifestó el don de lenguas. Hermanos, y nosotros, yo quiero hablar por un momentito de esta realidad. Porque una cosa, hermanos, que es importante, es que si Dios, si Jesús mismo, en ese evento del Pentecostés, decidió que esas personas, y el Espíritu Santo manifestó las lenguas, quiere decir que ese don es algo importante. No podemos menospreciarlo. No debemos de tirarlo a la borda, porque si Dios lo hizo ahí, Dios manifestó su voluntad de esa manera e hizo que hablaran en otras lenguas. Entonces ese don es importante. Quizás quiero decir unas cuantas frases y debo de decirlo rápidamente porque el tiempo es corto para este mensaje. Escúcheme, hermano, es importante porque ese don les ayudó y les hizo a ellos decir maravillas de Dios, hablar maravillas del Señor, exaltar al Señor, adorarle, glorificarle, honrarle. Con sus labios lo estaban adorando. Ahora este don, ¿verdad? El don de las lenguas es un don que es algo así como ilógico, ¿verdad? Es ilógico. Es algo así como algo irrazonable. Es algo así como que yo no entiendo, inentendible pues. O sea que si alguien quiere entenderlo, no puede. O sea, no es para entenderlo. Es más, la Biblia dice ya cuando nos enseña en las epístolas, dice de que el que habla en lenguas no entiende nada de lo que está hablando, no entiende nada. Pero hay una cosa que sucede, que el que habla en lenguas es fortalecido su espíritu es fortalecido. Quizás su entendimiento queda, como dice la Biblia, sin ningún fruto, pero su espíritu es fortalecido. Y ahora escúcheme, necesitamos fortalecer nuestro espíritu, necesitamos que nuestro espíritu sea fortalecido. Y quiero decirles que Dios en su misericordia mandó al obispo Lanier la semana pasada. Lo mandó para darnos una ilustración viva de lo que es esto. Porque fíjense que muchos de nosotros, quizás por estar escuchando, no le entendimos muchas cosas. No entendimos porque habla tan rápido él, corre y corre. Y la que está traduciéndole apenas, bueno, también es norteamericana y algunas palabras se le quedan y las dicen de la forma norteamericana, ¿no? Español norteamericano. Y además de eso se le queda y uno dice, no entendí nada.
Yo no entendí qué estaba diciendo, pero les voy a decir una cosa es cierta: todos los que estuvieron aquí fueron fortalecidos en su espíritu, porque no tiene que ver con el entendimiento. Ese don es para que usted diga: oh, Dios mío, yo no puedo, no lo entiendo, no entiendo nada, no puedo, no es lógico. Sí, no es lógico, es sencillamente fortaleza del espíritu, estar humillado delante de Dios. La única manera de utilizar el don de lenguas, los limitantes que tiene, es las que dice la Biblia en 1 Corintios 12, 13, 14. Ahí están las normativas, pero nunca el don de lenguas fue menospreciado o eliminado. Pero, hermano, tenemos que tomar en cuenta este don para nuestras vidas, porque eso nos hace adorar a Dios y ministrarle a Él. Como dice la Biblia, Él no sabe, su espíritu se fortalece porque está hablando con Dios y diciéndole a Dios, adorando a Dios. Él no entiende nada, pero Él está adorando a Dios y su espíritu está siendo fortalecido. Así que, por favor, en el nombre del Señor, usted dígale: Señor, yo no es tanto que entienda, Señor, si tú me quieres dar ese don, y más bien yo me dispongo, Señor, yo voy a comenzar a hablar. No entiendo nada, pero yo sé que mi espíritu va a ser fortalecido. Yo quiero decirles que Dios quiere dar ese don también a esta congregación. Sin embargo, también debo decir lo siguiente: no tenemos que sobreestimarlo. No tenemos que sobreestimarlo. Decir, bueno, el que habla lenguas ya tiene todo el poder. El que habla lenguas ya es un hombre maduro, una mujer madura que no se equivoca. Tampoco es eso. No es sobreestimar el don, como decir, el que habla en lengua ya tiene toda la garantía de que el espíritu lo tiene lleno y va a caminar en victoria. No, tampoco es decir eso. No hay que sobreestimarlo. Por eso estoy hablando que hay que ponerlo en el lugar correcto donde la Biblia dice que tiene que estar. El don de lenguas es un don maravilloso. Es un don de parte del Señor. No hay que sobreestimarlo como la solución para todas nuestras vidas, pero tampoco hay que menospreciarlo haciéndolo a un lado sin recibir la bendición que Dios tiene para nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? No sé, me he logrado explicar en estos pocos minutos sobre esto, pero ahí se manifestó ese don. Dice la escritura entonces también, el versículo 8, que los discípulos exaltaron a Dios por sus obras. Dice el versículo 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué hicieron ellos cuando estaban hablando en lenguas? Estaban diciendo las maravillas de Dios, exaltando a Dios. Dios, ¿cómo abriste el mar rojo? Dios, sacaste en victoria a tu pueblo. Dios, destruiste a los enemigos. Dios, te levantaste con David y venciste a Goliat por el poder del Espíritu Santo. Estaban hablando maravillas de Dios. Todo el Antiguo Testamento estaban hablando maravillas de Dios en lenguas, y cada uno escuchaba eso y decía: ¿cómo estos hablan eso? Y estaban escuchando las maravillas de Dios. Las lenguas lo que hacen es que nosotros digamos las maravillas de Dios. De alguna manera, cuando hablamos en lenguas, las limitantes de nuestras necesidades, las limitantes de nuestros enemigos son empequeñecidos y Dios es exaltado hasta lo alto. Cuando hablamos en lenguas estamos diciendo: Dios, eres grande, Dios, eres poderoso, Dios, eres maravilloso, Dios, eres único. Y nuestras cosas pequeñas, las cosas de nuestra vida que nos están atribulando, se hacen pequeñas, se ponen en su lugar y Dios toma su lugar también. Eso estaban haciendo ellos ahí. Porque alguien me podría decir: bueno, hermano, mire que las lenguas ahí tuvieron razón de ser porque habían gente extranjera y por eso las lenguas, ¿verdad? Para que la gente oyera el mensaje. Pero mire, yo les puedo decir que hay otras partes donde aparecen las lenguas y no hay ningún extranjero. En la casa de Cornelio hablaron en lenguas y todos eran de lo mismo, todos hablaban el mismo idioma. El punto no es el idioma, el punto es la exaltación a Dios, que dice a los demás: nuestro Dios es el único Dios, el verdadero Dios. Y de esa manera se exalta al Señor. Alabado sea Dios por eso. Así que tenemos que nosotros pedirle a Dios que también nos permita este privilegio. Y luego también dice que testificaron. En cuarto lugar, debo decir que al ser llenos del Espíritu Santo, testificaron de Dios con poder, sin temor. Hechos 2:7 dice: y estaban atónitos y maravillados la gente, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galileos hablando aquí. Galileos, o sea, si Galileos son los apocados, los pobres del norte que no tienen nada, no tienen ni voz, son los sin voz, pero ahora están hablando estos aquí. ¿Cómo es que están hablando estos Galileos aquí? Si son Galileos, deberían de estar callados. Ellos no tienen voz aquí, están en Jerusalén, en la capital. ¿Y qué van a venir a decir? Ni hablar bien pueden, pero ahora están hablando con una gran autoridad. Ellos están hablando sin temor, porque el Espíritu Santo le había dado esa visitación y estaban llenos del Espíritu Santo. Hermano, yo le puedo decir, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, va a hablar de Jesús sin temor, sin miedo. Va a hablar del nombre de Jesús con autoridad, porque el Espíritu Santo va a estar hablando a través de él.
Así que de esa manera lo hicieron ellos. Eso fue lo que experimentaron ellos. Ahora, ¿cómo debemos relacionarnos entonces con el Espíritu Santo? ¿Cómo debemos de relacionarnos? Bueno, en una manera tal que nosotros le pidamos: Espíritu Santo, revélame, lléname, dirígeme. Hay que platicar con Él, hay que pedirle a Él que Él nos llene, que nos capacite. Hay que pedirle a Jesús, al Señor Jesús, que Él nos derrame su Espíritu en nosotros. Ahora, ¿para qué? Porque es necesario que las ciudades tengan testimonio del Señor. Por eso el tercer punto es que Jerusalén y los judíos de las naciones oyeron las maravillas de Dios. Jerusalén y los judíos de las naciones oyeron las maravillas de Dios. Hermanos, las ciudades necesitan gente llena del Espíritu Santo. La ciudad necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. La Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo a veces me he preocupado cuando veo las sillas vacías, hermano. Y preocupado yo digo: ay, si las sillas están vacías, no han venido los hermanos. Pero ahora estoy más preocupado que los que están en las sillas estén llenos del Espíritu Santo. Digo, si tan solamente los que estamos aquí estamos llenos del Espíritu Santo, si tan solamente eso, wow. Las ciudades necesitan una iglesia llena del Espíritu Santo. La Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, todos. Diga conmigo, todos. Imagínense toda la iglesia llena del Espíritu Santo. Toda la iglesia llena del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso que sucedió allí. Jerusalén necesita eso. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando una congregación llena del Espíritu Santo? En primer lugar, unos confusos, pero maravillados, con hambre de saber qué pasaba. Hay algunos que responden con hambre de saber qué pasaba. Versículo 2:8 dice: ¿cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo? Versículo 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Y le voy a decir una cosa, hermano: los que preguntaron cómo, confusos, maravillados, perplejos, atónitos, diciendo: ¿qué está pasando? Son galileos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? Eso que estaban preguntando, ellos recibieron respuesta, hermano. Ellos recibieron respuesta. Cuando uno lee el libro de los Hechos, en los siguientes versículos que están, ellos recibieron respuesta. Todos los que piden a Dios van a recibir de Dios. Todos los que buscan a Dios van a encontrar a Dios. Todos los que buscan al Señor van a encontrar al Señor, hermano. Si nosotros en la vida buscamos a Dios, vamos a encontrar a Dios. Como hizo Moisés, sacó a todo el pueblo y le dijo: vamos a ir a recibir a Dios. Yo quiero decirles que este es tiempo para recibir de Dios, encontrarnos con Dios de manera fresca. Hermano, no tiene por qué seguir siendo lo mismo nuestra vida. Nuestra vida puede cambiar si nos encontramos con Dios. Como hemos cantado ahora, si hay una unción de Dios aquí, nuestra vida nunca será igual. Nunca será igual. Nuestra vida va a cambiar si nos encontramos con Dios. Y así es lo que estaba pasando aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Estaban ellos preguntándose: ¿qué es esto? Porque no entendían qué estaba sucediendo. Si usted quiere saber, esta semana es una semana para preguntarle al Espíritu Santo: Señor Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo es esto? Yo necesito saber cómo es esto. Ahora, quizás no pueda venir ahora un viento recio tan fuerte como aquel entonces y esa manifestación externa, pero quiero saber qué es la promesa, quiero experimentar la promesa, quiero que en mi vida se cumpla la promesa. Pero lastimosamente habían otros confusos que eran burladores. Eran burladores, estaban confundidos, pero eran burladores. Versículo 13 termina diciendo el pasaje que hemos leído: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Estos es que no les ha pasado, ¿no? Ya comenzaron y no les ha pasado. Como que en Salvador dice: andan en zumba, ¿verdad? Algo así. Esto es lo que pasa, que están tan bolos, pues, es lo que les pasa. Ellos no sabían y se burlaban, bolos. Ellos estaban oyendo las maravillas de Dios, pero se burlaban. Oían de Dios, pero se burlaban. Ahora, quiero decirles, hermano, que siempre espíritus de burla hay en medio del pueblo de Dios. Siempre hay gente que se burla, pero una cosa es cierta: que Dios no se detiene por la burla. Dios siempre hace su voluntad. Y yo quiero a ustedes decirles esto, porque yo, hermanos, les digo, si usted desea ver la manifestación del Pentecostés en usted, Dios está determinado. Dios ha determinado llenar a sus hijos con su Espíritu Santo. Dios ha determinado, escucha lo que estoy diciendo. Dios ha determinado llenar a sus hijos con su Espíritu Santo para que los hijos de Dios sean testimonio en todo lugar del poder de Jesucristo. Dios ha determinado. Quiero rápidamente referirme a lo que dice Hechos al final. Voy a citar un par de versículos del final.
Dice que Pedro, cuando la gente le preguntó qué haremos, le dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora escuche, porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa. ¿Cuánto me están oyendo esta mañana? Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos. Para todos los que el Señor llame. ¿Cuántos son llamados de Dios en este lugar? Todos los que Dios llama, Dios ha dicho: lo voy a llenar de mi espíritu. Porque Él sabe que somos impotentes ante la carne. La carne nos vence rápidamente. La carne nos destruye. Pero hay uno más grande que la carne, que es el Espíritu Santo de Dios. Dios sabe que el diablo es poderoso. Viene y nos engaña rápidamente nos envuelve. Él es poderoso, nos mete temor en el corazón. No hables, no digas, no, aquí no, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, Él es más grande que el diablo mismo y nos da poder para vencer al diablo. El mundo mismo nos atrae, nos está tentando cada vez, atrayéndonos. La atracción es fuerte. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, alguien más grande que el mundo está en nosotros y podemos vencer al mundo. Hermano, quiero decirle que usted fue diseñado, cada célula de su cuerpo, su cerebro, sus manos, sus ojos, su boca, todo su ser fue diseñado para que usted fuera lleno del Espíritu Santo. Dios lo diseñó a usted para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo lo que digo? ¿Me está oyendo lo que digo esta mañana, hermano? Esto es algo tremendo, porque Dios lo diseñó a usted, lo trajo a esta época para que usted fuera lleno del Espíritu Santo. Dios quiere llenarlo del Espíritu Santo. Por eso dice: para ustedes las promesas. Si vamos a ser discípulos, no lo haga si no está lleno del Espíritu Santo. No lo haga, no salga a la carrera antes de estar lleno, si no usted va a tener tremendos tropiezos. Usted necesita el poder del Espíritu Santo para ser discípulos. Es imposible hacer un discípulo si no es por el poder del Espíritu Santo. Yo le aseguro que si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces la gran promesa de Dios que nos iba a multiplicar, Él la va a cumplir. Llenos del Espíritu Santo, Él la va a cumplir. Estamos orando y rogando que Él nos llene del Espíritu Santo. Yo le pido que lo haga. Estamos en el día 16 de nuestros 40 días de ayuno y oración. Yo le pido que ahora, de aquí en adelante, diga: Señor, yo voy a ayunar y voy a orar. Señor, lléname del Espíritu. Este temor y este miedo, esta angustia, esto que tengo, Señor, lléname del Espíritu. Este temor que tengo hacia lo que viene de afuera, el temor del futuro, lo que sea, no sé qué pasa con su vida, esta esclavitud. Yo no puedo con mi boca que ha sido santificada para ti, mi boca que ha sido tocada por ti, mi boca que fue santificada para ser llena y para hablar la palabra. Otras cosas está diciendo: Señor, lléname con tu Espíritu. Yo le aseguro que la llenura del Espíritu Santo va a cambiar nuestra propia vida, nos va a transformar el Señor. Así que solamente con la llenura del Espíritu Santo vamos a poder ver que el reino, el poder del reino se manifiesta aquí en la tierra. ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu? Oyendo con fe. Oyendo con fe, es la única manera, oyendo con fe. Dije, el apóstol Pablo enseñó que la única manera de recibir el Espíritu y ser lleno de Él es oyendo con fe. Diga conmigo: con fe. Hermano, si usted dice: la verdad, yo no entiendo cómo es todo eso, pero usted, si cree la palabra, usted tiene fe, el Señor se va a encargar de llenarlo a usted también, de hacer una obra especial en su vida. Quiero que al finalizar este mensaje veamos lo siguiente: que Dios cumplirá su promesa. Dios va a activar esta gran verdad en nuestras vidas en estas semanas. Algunas aplicaciones que tenemos: tome tiempo en los devocionales personales para rogar ser llenos del Espíritu Santo, que se manifiesten sus dones. Tome tiempo, hermano. Tome tiempo en su devocional personal. Dígale: Señor, lléname. Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, necesito eso. Señor, necesito tu poder, necesito tu gracia, tu sabiduría. Es el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder que necesitamos en su tiempo devocional. Pida la manifestación de los dones del Espíritu Santo en su vida. Si usted quiere que el Señor se manifieste en su vida, pídaselo. Dígale: Señor, manifiéstate en mí, Señor. En su tiempo personal, hágalo. Cuando esté aparte, hágalo. Hermano, yo le aseguro que necesitamos más esposos y esposas llenas del Espíritu Santo. Necesitamos padres llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, hijos llenos del Espíritu Santo. Los necesitamos, hermano. Estamos necesitando gente llena del Espíritu Santo. Dios ha determinado que nos va a llenar si se lo pedimos. Tome tiempo en el grupo de pacto esta semana para meditar esto, para pedir ser llenos del Espíritu Santo, de su poder.
para ser testigos de Dios en donde quiera que estemos, con nuestra vida, con nuestras palabras. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y por último, tomemos la Santa Cena esta mañana con fe. Tomémosla con fe, sabiendo que Jesús es fiel para cumplir su pacto. Él es fiel para cumplir su pacto. Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él es fiel para cumplir su pacto. O sea, Dios, Jesús mismo, hermano, su obra no la terminó en la cruz del Calvario. Su obra no la terminó en la tumba. Su obra no la terminó ahí. Resucitó y ya se fue y a ver cuándo viene. No, su obra la terminó el Señor cuando ascendió a los cielos y envió su Espíritu. Su obra la terminó cuando Él envió su Espíritu, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él se mueve y Él nos llena. Entonces podemos ir avanzando y podemos decir que hasta que Él venga, nosotros permaneceremos haciendo su voluntad. Hasta que Él venga, hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y si me muero en el camino y no ha venido todavía, pero me muero haciendo su voluntad. Parto al cielo haciendo su voluntad. De eso se trata, la vida entera entregada para el Señor Jesucristo, nuestro Rey. Ser llenos del Espíritu Santo, la promesa, ellos la recibieron. Ahora en el siglo XXI también Dios la activa en medio de la iglesia. Hoy es el tiempo para que usted también sea lleno del Espíritu Santo. Vamos a tomar la Santa Cena con fe y pidiéndole al Señor: Señor, esta semana, este mes, lléname con tu poder, lléname con tu Espíritu y haz de mi vida algo nuevo. Haz de cada celebración algo nuevo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.